Reforma electoral en México. La reforma electoral en México ha sido un tema de interés y debate constante en la sociedad y en la arena política. Durante las últimas décadas se han realizado diversos cambios y modificaciones en la legislación electoral con el objetivo de mejorar el sistema democrático y garantizar la equidad y transparencia en los procesos electorales del país. En este informe, se analizará la evolución de la reforma electoral en México, los principales cambios y retos que ha enfrentado el sistema electoral, así como los impactos que estas reformas han tenido en el proceso democrático del país. Antecedentes históricos. La historia de la reforma electoral en México se remonta al siglo XIX con la promulgación de la primera Constitución mexicana en 1824. En ese entonces, se estableció un sistema electoral basado en el voto censitario, es decir, solo podían votar aquellos ciudadanos que cumplieran con ciertos requisitos de propiedad o ingresos. A lo largo de los años, se fueron llevando a cabo diversas modificaciones a la legislación electoral, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y garantizar la equidad en las elecciones. La reforma electoral de 1996, una de las reformas más importantes en la historia electoral de México, fue la reforma de 1996, la cual estableció importantes cambios en el sistema electoral. Entre las principales modificaciones se encontraban la creación del Instituto Federal Electoral IFE, encargado de organizar y supervisar los procesos electorales, y la implementación del voto universal, directo y secreto. Además, se estableció la representación proporcional en la Cámara de Diputados, lo que permitió una mayor diversidad de partidos políticos en el Congreso. La reforma electoral de 2007. En el año 2007 se llevó a cabo otra reforma electoral en México, con el objetivo de fortalecer la democracia y garantizar la equidad en las elecciones. Esta reforma introdujo importantes cambios en el sistema de representación proporcional, como la implementación de listas abiertas y la asignación de diputados de representación proporcional de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido por cada partido político. Asimismo, se establecieron mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los procesos electorales. La reforma electoral de 2014. En 2014 se llevó a cabo una nueva reforma electoral en México, con el objetivo de fortalecer el sistema democrático y garantizar la competencia equitativa entre los partidos políticos. Esta reforma introdujo la figura de la reelección legislativa, lo que permitió a los legisladores optar por la reelección consecutiva en el cargo. Asimismo, se establecieron medidas para combatir el financiamiento ilegal de las campañas electorales y se fortaleció la fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos. La reforma electoral de 2021. En 2021, se llevó a cabo una nueva reforma electoral en México con el objetivo de fortalecer el sistema democrático y garantizar la equidad en las elecciones. Entre las principales modificaciones se encontraba la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos, lo que permitió que los funcionarios pudieran ser juzgados por cualquier delito, sin importar su cargo. Asimismo, se establecieron medidas para garantizar la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección popular, lo que permitió una mayor representatividad de las mujeres en la política. La reforma electoral de 2024. En la actualidad, se está discutiendo una nueva reforma electoral en México, con el objetivo de fortalecer el sistema democrático y garantizar la transparencia en los procesos electorales. Entre las propuestas que se están considerando se encuentran la implementación de la votación electrónica, con el objetivo de agilizar el conteo de votos y reducir los tiempos de espera en las elecciones. Asimismo, se buscan incorporar medidas para garantizar la equidad en la contienda electoral y reducir la influencia del dinero en la política. Evolución de la reforma electoral en México. La reforma electoral en México ha tenido una evolución significativa a lo largo de los años. Durante el siglo XX, el sistema electoral mexicano estuvo dominado por un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional PRI, lo que limitaba la participación de otros partidos políticos y la equidad en la contienda electoral. Sin embargo, a partir de la década de los 90, se comenzaron a realizar cambios importantes en la legislación electoral con el objetivo de democratizar el sistema político y garantizar la equidad en las elecciones. En 1996 se estableció el Instituto Federal Electoral IFE como un organismo autónomo encargado de organizar y supervisar los procesos electorales en México. En 2000 se dio un cambio histórico en el sistema político mexicano con la victoria del candidato de oposición Vicente Fox, del Partido Acción Nacional PAN, en las elecciones presidenciales. Este hecho marcó el fin de la hegemonía del PRI y dio paso a un nuevo sistema político más plural y competitivo. En los años siguientes, se realizaron diversas reformas electorales con el objetivo de fortalecer la democracia en México.
En 2007, se creó el Instituto Nacional Electoral INE como un organismo autónomo y descentralizado encargado de organizar y supervisar las elecciones federales en el país. En 2014, se aprobó una reforma constitucional en materia electoral que introdujo importantes cambios en el sistema político mexicano. Entre las principales modificaciones destacan la reelección legislativa, la paridad de género en las candidaturas, la regulación de los candidatos independientes, la prohibición de la compra de votos, entre otros. Principales cambios y retos en la reforma electoral. Uno de los principales cambios en la reforma electoral en México ha sido la introducción de la reelección legislativa. A partir de la reforma de 2014, los legisladores pueden ser reelectos por un periodo consecutivo, lo que busca fortalecer la rendición de cuentas y la representatividad en el Congreso. Otro cambio importante ha sido la incorporación de la paridad de género en las candidaturas. A partir de la reforma de 2014, se estableció que al menos el 50% de las candidaturas a cargos de elección popular deben ser ocupadas por mujeres, lo que busca promover la igualdad de género y la participación política de las mujeres en México. La regulación de los candidatos independientes ha sido otro cambio significativo en la reforma electoral. A partir de la reforma de 2014, los ciudadanos pueden postularse como candidatos independientes sin la necesidad de pertenecer a un partido político, lo que busca promover la participación de nuevos actores políticos y fortalecer la democracia en México. La prohibición de la compra de votos y la implementación de mecanismos de fiscalización y transparencia en la financiación de las campañas electorales son otros cambios importantes en la reforma electoral en México. Estas medidas buscan garantizar la equidad y transparencia en los procesos electorales y prevenir prácticas fraudulentas que afecten la voluntad popular. A pesar de los avances en la reforma electoral, el sistema político mexicano sigue enfrentando diversos retos y desafíos en materia electoral. Uno de los principales retos es la violencia política, que ha aumentado en los últimos años y ha afectado la integridad de los procesos electorales en algunas regiones del país. Otro desafío es la desigualdad en el acceso a los medios de comunicación y en la financiación de las campañas electorales, lo que puede favorecer a los partidos políticos tradicionales y limitar la participación de nuevos actores políticos en la contienda electoral. Además, la falta de confianza en las instituciones electorales y en los procesos electorales sigue siendo un problema en México. Según diversas encuestas, una parte significativa de la población mexicana desconfía de la imparcialidad y la transparencia de las elecciones, lo que afecta la legitimidad de los resultados electorales y la gobernabilidad democrática del país. Impactos de la reforma electoral en México. La reforma electoral en México ha tenido diversos impactos en el proceso democrático del país. Uno de los principales impactos ha sido el fortalecimiento de la competencia política y la pluralidad de actores en el sistema electoral. A partir de las reformas electorales, se ha incrementado la participación de nuevos partidos políticos y candidatos independientes en las elecciones, lo que ha enriquecido el debate público y la representatividad en el Congreso. Otro impacto positivo de la reforma electoral ha sido la promoción de la igualdad de género y la participación política de las mujeres en México. A partir de la inclusión de la paridad de género en las candidaturas, se ha incrementado la presencia de mujeres en los cargos de elección popular, lo que contribuye a la ampliación de los derechos políticos y sociales de las mujeres en el país. Además, la prohibición de la compra de votos y la implementación de mecanismos de fiscalización y transparencia en la financiación de las campañas electorales han contribuido a mejorar la equidad y la transparencia en los procesos electorales en México. Estas medidas han fortalecido la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales y en la legitimidad de los resultados electorales. Sin embargo, a pesar de los avances en la reforma electoral, persisten algunos desafíos y retos que deben ser abordados para fortalecer el sistema democrático en México. Es necesario combatir la violencia política, promover la igualdad en el acceso a los medios de comunicación y en la financiación de las campañas electorales, así como fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales y en los procesos electorales. Conclusiones. En conclusión, la reforma electoral en México ha sido un proceso de evolución constante que ha buscado fortalecer la democracia y garantizar la equidad y transparencia en los procesos electorales del país. A través de diversas reformas y modificaciones en la legislación electoral, se han introducido importantes cambios que han promovido la competencia política, la pluralidad de actores y la igualdad de género en la participación política de México. A pesar de los avances en la reforma electoral, persisten algunos desafíos y retos que deben ser abordados para fortalecer el sistema democrático en México.